Buenas tardes con todos. Mi nombre es Dayana Ávila Palacios y les voy a hacer un breve análisis sobre un artículo científico. Este se llama Secado parcial de la zona radicular en papaya cultivada en el campo. Intercambio de gases, rendimiento y uso eficiente del agua. La región semiárida del noroeste de Brasil fue afectada por la sequía más severas de las últimas décadas. La papaya es una fruta muy sensible al contenido de agua del suelo y a la presión del vapor del aire, de aire déficit, que viene siendo VPD. Se realizaron varios estudios para determinar los efectos del secado parcial radicular en la dinámica del agua, del suelo, el intercambio de gases de las hojas, el rendimiento, el uso del agua y eficiencia y la huella hídrica en papaya madura. El sistema de riego por goteo, con 3 emisores a cada lado de la planta, se utilizó para aplicar un riego por goteo de superficie según sea necesario para complementar la lluvia natural durante el periodo de estudio. Voy a explicar un poco los métodos que se usaron. El experimento se llevó a cabo en un diseño de bloques al azar utilizando 9 estrategias de riego y 4 repeticiones. Cada parcela dentro de la hilera de cultivo consta de 7 plantas con fitico utilizables, y entre las parcelas una planta se consideró frontera. El primer método que se usó fue las medidas micrometeorológicas. La precipitación total fue de 767 milímetros, mientras que la precipitación efectiva, es decir, la profundidad del agua precipitada que la papaya utilizó activamente en la evapotranspiración después de eventos, fue de 346,35 milímetros. En mediciones de biomasa, la altura de la planta, que viene siendo pH, se determinó midiendo la longitud de la concentración, mientras que el diámetro del tallo, que es SD mayúscula, se determinó a través de la circunferencia del tallo a 0,10 metros de la superficie del suelo, ambos medidos cada 60 días. Como medidas de intercambio de gases, la tasa fotosintética neta, LA mayúscula, conductancia, sudores y óxido de carbono se midieron utilizando un modelo de analizador de gas infrarrojo. Cuarto, tenemos lo que es cosecha. Los frutos se cosecharon semanalmente desde agosto de 2016 a mayo de 2017, mediante un ligero giro lateral cuando tenían menos del 15% de la superficie de la cáscara, con color amarillo, en el estadio 1 de madurez. Voy a mostrar las fórmulas que se usaron para esta metodología. Las huellas hídricas fueron calculadas. También fue posible el uso agronómico y eficiencia utilizando el crecimiento en altura por litro de agua aplicada. La primera fórmula que vemos ahí es el uso agronómico del agua eficiencia, que es kilogramo por fruta. Es igual al rendimiento del kilogramo por fruta por hectárea y volumen aplicado. La segunda fórmula, que es esta, es la huella hídrica. Esta se calcula sobre el volumen aplicado sobre el rendimiento de la fruta. Y esta última fórmula que vemos aquí es el uso agronómico del agua y eficiencia usando la altura. Esta se calcula mediante la tasa de crecimiento en altura, milímetros por día, sobre el volumen total aplicado. Volvemos atrás en los métodos, que sería el quinto, análisis estadístico. En el análisis estadístico, los datos medidos en las evaluaciones de crecimiento, fisiología y producción fueron interpretados estadísticamente por el análisis
de varianza procedido por la prueba F, y los grupos de medidas se compararon mediante la prueba de Scott-Knott, con un nivel de probabilidad del 5%. Aplicando todas estas metodologías podemos llegar a unos resultados como agua en el suelo. La cantidad de agua de riego aplicada secó menos el suelo en un 43% en promedio del lado no regado. En los tratamientos de PRD, 50% y 35%, la menor frecuencia de alternancia del lado regado cada 21 días secó más el suelo, entre un 77 y 72% respectivamente. El contenido de agua del suelo disponible en el lado sometido para secar. Rendimiento, fotosíntesis y cuántica eficiencia de la fotosíntesis. Las conductancias estomáticas de plantas de papaya sometidas a diferentes tratamientos de riego tuvieron un efecto positivo. No hubo diferencias estadísticas de tasas fotosintéticas entre tratamientos. Como resultado también tenemos la variación del intercambio de gases, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Al comparar el Y valores, en cada momento no hubo diferencias entre tratamientos. Se observó solo entre horas del día y entre los tratamientos. Los valores más altos fueron desde la 1 de la tarde en comparación a 8 de la mañana. Como discusión y conclusión, tenemos el éxito de la técnica de regado parcial por raíces para papaya está directamente asociado con la adopción de una cantidad de agua aplicada inferior la demanda de evotranspiración del cultivo. De esa manera que se maximice el uso agronómico del agua y eficiencia, sin reducir la cantidad y calidad de los frutos cosechados. Aunque no hubo significativas diferencias en los aplicados tratamientos de las variables relacionadas con el intercambio de gases, tuvo un positivo y significativo nivelación de peralte con el rendimiento, destacándose los tratamientos FI y PRD. Las tasas fotosintéticas no mostraron diferencias entre las estrategias estudiadas. No se descarta las diferencias a lo largo del periodo experimental. Y como conclusión general, se puede confirmar la hipótesis de que el regado parcial por raíces con alternancia del lado regado en un intervalo de tiempo más corto y con menor reducción en la cantidad de agua aplicada puede aumentar sin comprometer el rendimiento y el intercambio de gases. La alternancia del lado regado de cada 7 a 14 días con una reducción del 35% en la profundidad de riego puede ser una técnica viable para reducir la huella hídrica en condiciones semiáridas como brasileñas. En la última diapositiva tenemos lo que es la bibliografía. Este artículo fue sacado de la revista Elsevier, secado parcial de la zona radicular en papaya cultivada en el campo, intercambio de gases, rendimiento y uso del agua y eficiencia. Muchas gracias.